Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Buenas tardes, o noches, o días, depende cuando veáis este vídeo. Seguramente días. Pues buenos días. Estoy aquí para hablar de Mowgli, la leyenda de la selva, que es la versión de las aventuras del niño este de la selva y demás, adaptadas por Andy Serkis, dirigida por Andy Serkis. Y tengo que decir que, bueno, todavía no han salido, cuando estoy grabando esto todavía no han salido críticas. Yo acabo de verla en un pase para prensa y no hay críticas, o sea, no hay calificación y demás. Y yo, este momento es el que me gusta, ¿no? Porque es donde hay que mojarse, es donde hay que mojarse. Es donde no hay opción de decir, bueno, a ver qué han dicho por ahí y tal. No, esto hay que mojarse. Y yo me mojo, y me mojo con ganas. Y me mojo con ganas y apuesto por esta película. Y apuesto por esta película porque, para empezar, sé que va a haber comparaciones con la producción que estrenó Disney hace 1 año y medio, 2 años, una cosa así. Bueno, con la versión que estrenó de este mismo asunto Disney, de animación, que a mí me encantó, que me parece buenísima. Pero creo que las comparaciones, en este caso, no procede. ¿Y por qué no procede? Bueno, pues vamos a ver. Pues porque estamos ante 2 películas distintas. ¿Adaptan el mismo tema? Sí. ¿Tienen los mismos personajes? Sí, aunque aquí se añade alguno más. Por ejemplo, muy interesante el personaje del cazador. Pero no son la misma película. No están trabajando en las mismas claves y hay, en mi opinión, suficiente material de diferenciación entre una y otra como para que no tengamos que caer en la cuenta esta, en el juego este, de decir, ¿pero cuál es mejor? Yo sé que me lo vais a preguntar, pero ¿cuál de las dos es mejor? No hay mejor ni peor en este caso, en mi opinión. Naturalmente que vosotros vais a ver la película y vais a pensar, pues no estoy de acuerdo con Payán. Yo creo que es mejor esta o la otra. Bien, me parece bien si es para lo que hacemos estos vídeos. Para que de alguna manera encontremos un segundo disfrute del cine, pues aparte de ver las películas, charlando o opinando o debatiendo y coincidiendo, ¿no?, con lo que desde aquí os decimos, ¿no?, tanto mis compañeros como yo. Entonces, por supuesto que vosotros tendréis vuestra opinión y por supuesto que no todas esas opiniones van a coincidir con la mía, ni yo lo pretendo. O sea, aquí no hay palabra de Dios ni nada parecido, ¿vale? Pero mi opinión, que es la que yo os puedo trasladar desde mi experiencia, desde mi formación, desde lo que yo pues he analizado, he estudiado, he mirado y me he preparado, y desde lo que yo he visto, es que esta película es suficientemente diferente de la otra como para que no se puedan hacer comparaciones. Y os diré más. Ahora mismo, si estableciéramos un ranking sobre adaptaciones, un listado de las mejores adaptaciones de la historia esta del niño de la selva, de Mowgli y demás, yo tendría que deciros que para mí esta y la de Disney son las 2 primeras. ¿Y en qué orden? Pues mirad, no voy a ser perdón, no voy a ser en este sentido no voy a ser torticero, no voy a ser oportunista, no voy a decir, no, pues esta es mejor aún, no. Sí voy a decir que a mí, y la otra me gustó mucho, posiblemente no. La otra es un poco mejor que esta, es así, es un poco mejor que esta, pero a mí me gusta más esta. Y explico por qué. Me gusta más esta por un motivo. Me gusta más esta porque, tal como prometió en su momento Andy Serkis, es una versión más adulta, más dura, si se quiere, esencialmente más adulta, de la historia que nos están contando. Y hay cosas que vemos en esta película que no hubiéramos visto ni podemos ver en una versión que pretende ir a un público más general y que está dentro de unos claves y de un sistema. Esta película la pueden ver los niños, no flipemos. Esta película la pueden ver los niños perfectamente, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay cosas
que se han hecho en esta película que no se harían en la otra. Que no se han hecho en la otra y que no se harían nunca en la otra, que sabíamos que no se iban a hacer. Entonces ahí hay un mecanismo de diferenciación. A mí esta me parece más madura, más oscura en muchos aspectos, más, digamos, más dura en los planteamientos de conflicto que tienen los personajes. Y todo eso a mí me gusta más. También me gusta más que sea más corta. Es una película más corta que la otra. También me gusta más que mucha gente decía, es que, a ver, la otra inevitablemente es una adaptación de la historia original, pero también está tejida sobre la clave del dibujo animado de Disney, de este mismo asunto. Y está bien que sea así. ¿Cómo no? Si lo tiene en su ADN. O sea, es justo que sea así, es justo que haga honor a su ADN, a su herencia genética que deriva de ahí. Y lo que ocurre es que Andy Serkis, digamos, que ha tenido, quizá por esa intención de hacer una película más madura, y estoy esquivando cuidadosamente el tema seria, las dos son serias, son producciones muy serias, muy sólidas, y ya digo que la otra me parece un poquito mejor que esta en cuanto al esfuerzo de animación y todo esto, ¿vale? Pero esta tiene cosas que a mí me gustan más. Y una de ellas es esta especie de madurez, este tirar hacia la madurez de algunos planteamientos que hay. Y bueno, tengo unas notas, pero no voy ni a mirarlas. Es decir, por ejemplo, el personaje de K, la serpiente, que cuenta con la voz de Cate Blanchett, es un personaje que tiene un papel más inquietante, más incluso hasta siniestro, y más turbador y truculento en los planos que tiene con Mowgli y demás. Hay muchas bajadas a cuevas en esta película, y eso incide en el tema. Hay mucha, claro, si uno está midiendo y diciendo, no, es que esta película no tiene lo que tenía la de animación y no tiene lo que tenía la de Disney, que se basaba en la animación. No, es que esto es otra cosa, ya digo, son dos películas distintas. Para mí sería un error pretender compararlas. Sería un error. Y yo entro en el juego de deciros cuál me parece un poco mejor y peor, y cuál me gusta más, y cuál pues me gusta más a título personal. A mí esta me gusta más a título personal. Principalmente por eso que digo, de la madurez, de un poquito más de madurez. Tampoco una cosa de, no esperéis aquí Grupo Salvaje, que no va por ahí, pero un poquito más de madurez en los planteamientos, más oscura en algunos momentos, con un momento particularmente duro que le permite centrar también un poco más el tema. Esta tiene un tema, yo creo que hasta podrían, no creo, entiendo que tienen incluso un tema distinto. Aquí es muy importante la pertenencia, la búsqueda de la identidad. Y todo gira en torno a esa búsqueda de la identidad del personaje de Mowgli. Es decir, es la pregunta de ¿qué soy? Y lo que ocurre es que la resolución de esa identidad no se da según las claves, que en muchos casos son repetitivas, y lo he dicho hace 3 días con mi crítica de Ralph Rompe Internet, como hay unas claves que están tejidas en estas producciones Disney que siguen un poco casi esa misma fórmula, esa misma pauta de desarrollo, de planteamientos y tal. Y en eso, pues a veces hacen un poquillo como repetitivas o previsibles y demás, porque siguen siempre ese mismo cauce. Y aquí, sin embargo, pues hay un tratamiento, si se quiere, más hacia la madurez de ese tema, ¿no? Del tema de ¿qué soy? ¿A qué pertenezco? ¿Soy humano? ¿Soy lobo? ¿Qué soy? ¿Soy animal? ¿Soy parte de la jungla? ¿Soy parte del mundo de los humanos? Y este dilema, que es el que enfrenta el personaje, aquí está servido con secuencias más oscuras, un poco más oscuras, un poco más con más tensión dramática en cuanto a lo que suponen para los personajes. Hay un enfrentamiento entre dos personajes, no voy a hacer spoiler en esta zona del vídeo, avisaré después, pero hay un enfrentamiento entre dos personajes que es bastante durete, y que dices, en un momento en que dices, es un momento de rechazo, de frustración, hay una caída en la caverna más profunda, porque esto en definitiva es un viaje del héroe Mowgli, y está la caída en la caverna más profunda, y está a un nivel que a mí me gusta más que en la otra, porque es más durito. Y me gusta más también que haya más papel para acá.
la serpiente, porque creo que la serpiente es un elemento básico en este relato, en esta fórmula, en esta narración, en esta historia. Y creo que aquí está mejor aprovechada. Y con un papel muy curioso, muy ambiguo, esa ambigüedad y tal, y Cate Blanchett pues le da justo el tono y tal. Entonces esa es la segunda cosa. La primera cosa me ha gustado, madurez, un poco más de madurez y tal, un poco más oscura. Segunda cosa, el tiempo, el manejo del tiempo. Esta es una película que dura 1 hora y 40 minutos más o menos, y es una medida que para la historia que tiene que contar pues funciona bien, creo que funciona bien. Arranca mucho más rápido, digamos que ya Andy Serkis desde el principio nos mete ya directamente en el meollo de la historia, y el meollo de la historia ya sabemos que es, para expresar este tema de a qué pertenezco, tenemos un detonante. El detonante es el enfrentamiento, el duelo que hay protagonista-antagonista entre Mowgli y el tigre. El tigre con la voz de Benedict Cumberbatch. Este enfrentamiento, este duelo entre los dos, pues es un poco lo que ya desde el principio tenemos metido en la película, prácticamente nada más empezar. Eso le permite ir, digamos, en unas claves. Además hace un trabajo de elipsis. Por ejemplo, al principio de la película vemos a Mowgli hablando con la pantera y el niño sigue a hablar por montaje, sigue hablando y le vemos que ya ha cambiado de interlocutor y su interlocutor es el oso. El oso que lo interpreta el propio Andy Serkis. La pantera es Christian Bale. Y digamos, va muy rápido, o sea, muy rápido, con mucho ritmo, va a lo que tiene que contar, al meollo del asunto, sin perderse por derivas poéticas, ni flotar en el agua, ni cosas de estas. No hay, va a lo que hay. Y ya digo, va al meollo. Entonces, el tiempo también es el segundo factor que a mí me ha llamado la atención. Después hay un tercer factor que me ha gustado, y es que esta es una película, a ver cómo digo esto, más de actores. Y cuando digo más de actores, me refiero a, es independiente de la personalidad, de los nombres que estén. Pero no olvidemos que lo que tiene esta película, pues hombre, a ver, son pesos pesados. Christian Bale, Benedict Cumberbatch, Cate Blanchett, Andy Serkis, Peter Mullan, estoy leyendo un poco aquí el reparto porque Naomi Harris, Freida Pinto, Eddie Marsan, es decir, son voces, son actores. Y ustedes dirán, pero vamos a ver, si son animales, que si animación, que si tal. No, son actores. Cuando insisto en esto, tienen que pensar en las películas del Planeta de los Simios, en las que precisamente ha estado Andy Serkis interpretando el papel de César. Y tienen que pensar en la dinámica de interpretación de animales y animación que tenemos en el Planeta de los Simios, en las películas del Planeta de los Simios. Y tienen que pensar en que aquí las secuencias se resuelven muy en primer plano y con los ojos como clave. Y la voz de los actores. Y hay momentos en que si ustedes, yo les he dicho qué interpreta cada uno, pero si a ustedes no les dicen que la pantera es Christian Bale, ustedes ven a Christian Bale. Y lo mismo con el tigre y Benedict Cumberbatch. Y por supuesto, donde más es Cate Blanchett con la serpiente. Y Andy Serkis con el oso. Los animales están animados, sí, es cierto. Es un tema de técnica, de ordenador y tal, cierto. Pero cuando miran entre ellos y tal, cuando tienen esos planos contra planos, y debo estar resolviendo en primer plano, plano medio, primer plano, plano medio corto, primer plano, es más película de actores. Los actores, los animales, los ojos de los animales, la voz de los actores, tal, está más presente. Estás viendo actores. Y sobre todo hay momentos de diálogo. Por ejemplo, hay un encuentro de la pantera con el niño en una jaula. Y un poco hacia esto, hacia el desenlace de la película y tal. Bueno, pues en ese juego de plano contra plano y tal, ahí ves la pantera y es que estás viendo al actor. Es que estás viendo al actor. Y eso a mí me parece muy bueno. Me ha gustado mucho, es una de las cosas que más me ha gustado de la película. Entonces, por estos detalles, pues a mí me gusta más. Después, cuando hace los planos generales, pues bueno, ahí digamos que yo creo que Serkis me da la impresión, es una impresión que tengo,
pues ha seguido un poco la pauta de un poco el despliegue visual de gran plano general que se aplicaba un poco en clave Señor de los Anillos. O el Hobbit, el tipo de trabajo que hacía Peter Jackson con los paisajes en el Hobbit y en el Señor de los Anillos. Y está bien, y sirve para envolver a los personajes y tal. Y en las escenas de acción funciona bien la película y demás, y ya digo. Y después hay una parte al final, que es la parte del mundo humano, que se ve como de repente cambian los colores. Entramos en una fase de película de colores más como diríamos, protagonistas, más brillantes, más... Y un poco también eso es curioso cómo está diferenciado eso de la selva y demás, ¿no? Hay momentos, por ejemplo... Bueno, vamos a entrar en territorio spoiler, así me puedo quedar a gusto hablando para no destripar mucho más. Spoiler. Me refería antes, la parte final, cuando estallan los colores de la civilización, los colores de ese mundo humano que está, digamos, fuera de la selva, esos colores es curioso cómo contrastan con los colores de la selva, no son los mismos colores, no son los mismos tonos. A mí la puesta en escena de esta película me ha gustado bastante, me gusta la puesta en escena que tiene la película. Quizá no está tiene su secuencia de acción, su secuencia de la caza de los lobos y todo esto, y su secuencia de enfrentamiento y todo esto, pero digamos que quizá no tenga tanta acción, tanta carrera, tanto espectáculo visual como pueda tener la otra de Disney. Pero es un espectáculo visual en sí misma, no solo por esto de los paisajes que he dicho tipo Peter Jackson, que es lo de menos, a mí eso es lo que menos sino por ese trabajo de construcción de los personajes de animales, con voces de actores, y cómo el actor acaba saliendo en el rostro del animal. Ese surgir del actor en el rostro del animal a mí me ha encantado. El surgir de Andy Serkis en el rostro del oso. Es un oso, este Balú es también otro tipo de oso, no es el mismo Balú, como no es la misma Bagheera. Bagheera, bueno, pero tampoco, o sea, no es otra cosa, es que es otra película. Es que por eso digo que no existe la comparación. Son películas distintas. A mí me gustó mucho la otra. Esta, digamos que está más cerca de lo que a mí me apetece ver o me interesa, o por esa clave de madurez. Pero sobre todo por ese surgir de los actores bajo el rostro, bajo la piel de los animales, ¿no? Y aparte de eso, cuando llegamos, por ejemplo, secuencias y planos y planificación y puesta en escena, cuando los monos cogen al niño, al protagonista, que son unos planos también muy espectaculares subiendo por la montaña y tal, pero no es ese espectáculo el que me interesa. Lo que me interesa es que cuando entran en la cueva, el tono tenebroso que le dan a la cueva, el enfrentamiento del tigre con el niño en la cueva, y lo que pasa con la serpiente, y cómo la serpiente entra en acción, digamos, entra en su clave de protagonismo y demás. Y después la bajada del niño a la cueva de la serpiente y lo que pasa con la serpiente, desde el punto de vista del viaje del héroe, del hundirse en la caverna más profunda. Lo que he dicho antes, hay un momento particularmente duro, que es cuando el niño, digamos que hay dos personajes. Uno está interpretado además por el hijo de Andy Serkis, que es un lobillo como blanco, más pequeñajo, más escuálido. Entre los grandes lobos pues le tienen como un friki, un raro, un rarete, lo mismo que tiene al propio Mowgli. Entonces entre los dos se forja una cierta unión, ¿no? Cuando este lobillo va a decirle al chaval, oye, que tú y yo podemos estar juntos, que podemos formar sociedad, que somos iguales y tal, y el niño se vuelve y le dice, no somos iguales, y se lo dice de una manera bastante dura, y como el rostro del lobillo se va como tal. Tiempo después de la película, cuando llegamos al final de la película, el momento en el que el niño, que digamos hasta cierto punto ha cogido como una nueva figura paterna a la figura del cazador, después de haber tenido las figuras paternas que tiene con la pantera, la figura paterna que tiene con el oso, con Balú, la figura paterna que tiene con el propio líder, con Aquila, de los lobos y tal. Después de esas figuras paternas, pues cuando se aparta de la jungla, el momento en el que se niega a volver a la jungla y dice, mi mundo no es ese, mi mundo es este de los humanos, el momento en que se abraza al cazador cuando le da el cuchillo, en agradecimiento y buscando como una figura de padre, después de una noche de fiesta viene la caída, ¿no? Y la caída en lo profundo es cuando el niño, en una noche de borrachera del cazador y tal, el niño descubre
qué hace realmente el cazador, a qué se dedica. Y entonces pasa como por una especie de otra jungla, de otra fauna, viendo otra fauna. Es una fauna que está muerta, que está en frascos. Y el final de ese recorrido, de esa otra fauna muerta, esa fauna disecada, esa fauna que es todo un mensaje ecologista también, si nos paramos a pensarlo, es cuando él llega con su antorcha, su luz, y llega y enfoca la cabeza de ese lobillo que está cortada, y del lobo, del pequeñajo, que está cortada, y ese es un momento donde dices, y ahí el niño estalla y llora y asume esa identidad extraña que él tiene de pertenencia a un sitio a otro. Eso no lo podríamos ver en otra película. Eso no podría estar en otra película. Toda la parte del cazador no podría estar en otra película. La alianza con el elefante no está en otra película. Quiero decir, son películas distintas, diferentes. Cada uno hace su oferta. Y a mí la de esta, pues por estos momentos, por toda esa parte final en el pueblo, por todo ese, digamos, esa manera de abordar el tema de a qué mundo pertenezco y esa ambigüedad del propio personaje y demás, me gusta más. Me gusta más. ¿Creo que es mejor la otra? Pues hombre, creo que como logro cinematográfico, audiovisual, tecnológico y tal, pues la otra estaba bastante brillante. Y creo que es un poquito mejor que esta. Pero ya al decir que es mejor me fastidia, porque ya digo que creo que no son comparables. Creo que son dos películas distintas. A partir de ahí, las granjas de trolls o lo que sea, que digan lo que quieran. A cada uno le va a gustar una distinta y unos estaremos de acuerdo y otros no. Ya lo he dicho antes, ¿vale? Pero tened presente eso. Hablamos de dos películas distintas. No caigamos en el error. No son iguales. No son iguales. Ni buscan lo mismo. Pero yo, por todo eso que he dicho de los actores surgiendo bajo el rostro del animal y todo esto, a mí me gusta más esta, ¿vale? Ahora, entiendo, desde la objetividad que se me debe presuponer, desde la objetividad, entiendo que la otra es un poco mejor que esta, pero muy poco mejor, y insisto, tengo más ganas de volver a ver esta. Y es más, diré una cosa, esta película, la manera de aplicar la técnica que tiene esta película, me ha hecho pensar en un libro que he leído esta semana, Invernáculo. Es un libro de ciencia ficción sobre un mundo del futuro, con un sol que ya está a punto de apagarse, pero que está a punto de entrar en nova. Y esto da lugar a que la Tierra haya cambiado completamente, y son grupos de humanos, los 4 o 5, los pocos humanos que quedan, viven en un mundo poblado de insectos, con un baniano gigante que ocupa la mitad de la superficie terrestre, en fin, una locura. Me gustaría ver el método aplicado por Andy Serkis en esta película a una adaptación de Invernáculo. Sería muy buena cosa, y espero ver más películas con esta clave aplicada por Serkis en esta película, en historias que exigen, como pasa con esta de Mowgli, por el tema de los animales y tal, que exigen, como estos son todos insectos raretes y tal, una maravilla. Además se la recomiendo que la vean, que está muy bien. Este tipo de películas, este tipo de historias que exigen este tipo de abordaje técnico. Me ha gustado mucho el tema, independientemente de que se pueda perfilar mejor y tal. Pero bueno, lo dejo aquí, pero de paso he aprovechado para hacer una recomendación de libro que tampoco está mal. Lo dicho, me ha gustado la película, creo que es buena, y creo que no hay que compararla con la otra ni la otra con esta. Son diferentes, son dos tipos de películas bastante distintas, bastante más distintas de lo que nos permite aventurar que aborden el mismo argumento general. Lo dejamos aquí. Hasta luego.